Panorama Mundial Galáctica. Toda la información local e internacional con noticias auténticas para que sepas lo que realmente pasa en todo el planeta Tierra. Bien amigos, ya mismo vamos a la conexión internacional, en este caso nos vamos para Europa, allí está nuestro corresponsal itinerante, Fabián Spagnoli, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Un gustazo como siempre, ¿eh? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, 18:41 aquí en el viejo continente y con mucha información. Están pasando muchas cosas en el mundo, como decís vos, Oh, tremendo, el ¿no? panorama mundial. Es tal cual. O sea, esto no para, no hay un freno, no solamente lo que es el conflicto ruso-Ucrania, sino lo que está pasando en Medio Oriente y todas las connotaciones que está teniendo en estas horas. El panorama también bastante complejo frente a las costas de Venezuela en el área de América Central, ¿no? Exactamente, comentaste tres puntos rígidos: Ucrania, Rusia, Israel, Medio Oriente y ahora Venezuela. Como si Pero fuera poca la cosa, ¿no? La serie de conflictos que tenemos, una más que se agrega a esto, ¿no? sí, y después agregó a nivel local el tema del escándalo Milei, ¿no? Bueno, sin palabras, ¿no? Una vergüenza absoluta y total, un desprestigio para la República realmente que no tiene también freno, ¿no? Lo que está pasando con la Argentina cada vez es más vergonzoso, ¿no? Cómo va defraudando la dirigencia política a la ciudadanía, ¿no? Sí, pero me gustaría hacer un apéndice chiquitito para Dale, empezar, dale, adelante, te escucho, sí, cómo no. que es la repercusión que tuvo en los medios culturales Ajá, el honoris causa que le dieron a Charly García en la Universidad de Buenos buenísimo, Aires. lindo tema ese, sí, tal cual. Ujú. Así que me gustaría arrancar con un Algo sentido positivo, ¿no? Algo realmente bien. valedero, cierto. Exactamente, fue muy lindo, Ujú. muy bien recibido por el ambiente cultural aquí en Europa, que digamos el reconocimiento de la trayectoria de Charly, a quien entrevisté en Buenos Aires, tuve el honor de conocer su casa, de hablar cuando trabajaba para Tower Records Ajá, y realmente me puso muy contento esto. qué lindo. Pero bueno, Mm. vamos a donde no hay solución todavía. Hay muchos temas realmente que son bastante complejos, ¿no? Deberíamos estar un poco más tranqui, más liberados de toda esta presión internacional que tenemos los seres humanos en estos tiempos, pero bueno, la realidad nos lleva a que tengamos que desarrollar estos temas, Fabián. A ver, el tema en Medio Oriente realmente está candente luego justamente de este bombardeo a los hutíes de parte de la Fuerza de Defensas israelíes. La Fuerza Aérea le dio una estocada fuerte a los hutíes en prácticamente el corazón así de Yemen, ¿no? Sí, Israel está ya, ahora dentro de pocas semanas van a ser 2 años, 2 años. Increíble, el ¿no? 7 de octubre van a ser 2 años. Mm, Nosotros vamos a estar transmitiendo desde ahí, bien. así que vamos a hacer transmisiones, Pedro, si te Por parece, supuesto, por supuesto. Ujú, desde Israel. Y pasan 2 años, Israel enfrentó a varios frentes: ujú. Irán, Hezbollah, los hutíes en Yemen, digamos, Hamas en la Franja de Gaza. eh, Además, una crisis interna en la política Muy de fuerte, Israel, claro, muy fuerte. porque están los que están contra el gobierno, a Claro, ahí favor de está. los rehenes. Ujú. Hoy también, hoy es martes, sí, hoy también hay un paro en Israel, un Ajá, paro general. Después están los que están a favor del gobierno. sí, Ahora, ¿querés que te dé un dato interesante también? decime. Quienes están apoyando a Israel, pero con todo, son los pastores, los evangelistas de Estados Unidos y de Ajá. Brasil. Llamativo esto, Están, ¿no? O sí, sea, sí, están viajando a Israel, sí. van pastores, son gente de Ajá, mucho poder religioso, político y económico, claro. y están sosteniendo con campañas por ejemplo, nosotros hemos visto acá en Italia por satélite una entrevista al primer ministro Benjamín Netanyahu, Ajá, una entrevista con Sara, con su esposa, sí. y Ujú. te digo que están aclarando. Ahora, el conflicto de Israel no es el conflicto de Israel, Pedro, es el conflicto de Claro, Occidente. y sí.
O sea, porque es el tema de ver cómo se evita el avance del terrorismo, ¿no? De estos grupos que realmente vienen provocando catástrofes y que parte de la comunidad internacional no se da cuenta, ¿no? Cuál es el trasfondo de todo esto. Tengamos en cuenta exactamente, esto que vos comentás, ¿no? Se van a cumplir ya prácticamente 24 meses que hay mucha gente muerta, los rehenes que todavía siguen ahí, no se sabe quiénes están vivos, quiénes no lo están. El sufrimiento también de la población gazatí civil que se encuentra metida en un verdadero desastre, en una catástrofe generada justamente por los grupos insurgentes terroristas que están haciendo un descalabro absoluto, ¿no? sí. Eh, el problema de Hamas que siempre va a existir Hamas, Mm, porque siempre va a existir el odio a Israel. claro. Entonces es un problema muy difícil, cómo vencer a un ente que tiene como un pulpo unas ramificaciones eternas, digamos, ¿no? Es decir, acá también hay que decir, muy interesante también, hay interpretaciones bíblicas, hay profetas, digamos, hay rabinos en Israel que hablan de contenidos religiosos, Ajá, es decir, también hay un aspecto religioso ahí en está el el tema, ¿no? conflicto, Claro. pero te decía recién que el conflicto no es solamente de Israel, sino de Occidente, Ujú, porque por Occidente me refiero principalmente, yo que estoy ahora en Europa, te hablo de la presencia musulmana en Europa, ujú. que está aumentando. Yo lo veo aquí en Italia, parejas de gente con la mujer con el burka tapada, algunas tapadas toda la cara, con 3, 4 chicos caminando, mientras los europeos caminando a un perrito. Claro. Sí, eso lo hablamos Eh, en otra oportunidad que es algo bastante llamativo, ¿no? O sea, esta invasión encubierta, ¿no? De un segmento de la población mundial que realmente, evidentemente, tiene detrás de ello un objetivo determinado. Ahora, ¿cómo es que no se han dado cuenta los europeos? ¿Cómo es lo que me vengo preguntando hace bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo han permitido esta invasión de la inmigración descontrolada de marroquíes y demás, por ejemplo, en el caso de España, de Italia, de Francia, y lo que ha pasado en Inglaterra, que realmente le ha provocado una hecatombe, ¿no? Por la falta de control, o sea, no ha habido ningún tipo de regulación adecuada para ver de qué manera se recibía esa gente que tiene otro tipo de cultura, otro pensamiento totalmente distinto, ¿no? sí, además quieren transformar el pensamiento europeo. Ese es el tema. Acá hay culpables. Mm, Uno de ellos es Francia, claro. que tuvo colonias en África, en Algeria, en Marruecos, en el norte de África, que hablan francés, también en parte de África Negra, Ujú. y Francia ahora está pagando un poco los platos Sí, rotos. claro. Eso por un lado. Pero me gustaría agregarte un punto más. A ver. Se agregó al Ujú. conflicto la izquierda, Ajá. porque la izquierda se identifica con los palestinos Sí. porque Israel representa los valores judeo-cristianos del Claro, capitalismo, ahí está la cosa. Y bueno, de la propiedad sí. privada, Ujú. de tener un trabajo y una jubilación, Digna, todo, razonable, claro, con justeza, ¿no? todo, Con equidad. todos principios del capitalismo, Ujú. y entonces al conflicto de Palestina con los árabes, Sí, con Israel, se sumó el conflicto político. claro, La izquierda europea está a claro. favor de los palestinos Ujú. porque está en contra de Israel, porque Israel representa el capitalismo, los bancos, la propiedad privada, digamos, esto genera también ese problema, Pedro. ¿No ha habido alguna manera en todos estos años, décadas que vienen pasando este tipo de cuestiones del enfrentamiento religioso, económico, cultural, social en el ámbito europeo y en Medio Oriente como para poder de transparentar y dar a conocer otro tipo de posibilidad para los seres humanos, para que revierta esta mentalidad retrógrada de alguna manera que se viene viendo durante tantos años, Fabián? Mira, sí, Pedro, acá lo que va a pasar es que la realidad va a estallar. Ujú. La realidad va a estallar cuando los europeos, es más, vos sabés que ya está pasando,
Sí, lo que aparecen se ve en como... España, por ejemplo, es un tema de mucho impacto, ¿no? La violencia que hay en un lapso, ponele, de 5 a 8 años, cómo se ha revertido toda la situación territorial, más que nada, ¿no? Esa Sí, invasión inicial de los marroquíes a España, permitida o habilitada con cierto tipo de alevosía de parte del actual gobierno de Pedro Sánchez, está demostrando la ineptitud justamente de la dirigencia política internacional y europea, ¿no? O sea, es algo bastante llamativo, que no había un antecedente históricamente de estas características. sí, Pedro. Lo que te quería subrayar A ver, es que se están formando canales YouTube de partidarios políticos jóvenes ajá, europeos sí, de sí, extrema derecha, ujú, que están reaccionando al tema árabe. ajá. Atención con este detalle, Un tema fuerte, ¿no? porque Que puede tener eh, drásticas consecuencias a mediano plazo, ¿no? sí, sí, porque los jóvenes, muchos jóvenes europeos, se están despertando, se están organizando, y esto puede ser una explosión peor que una guerra nuclear, Pedro. Cuando hay, digamos, este enfrentamiento de tipo religioso tan fuerte, porque hay, digamos, costumbres muy arraigadas, Fabián, teniendo Sí, en cuenta la cultura musulmana, la forma de pensar de ciertos árabes con el hecho, digamos, de intentar competir para captar mayores adherentes, o por las buenas o por las malas, ¿no? Ahí no hay un límite. ¿Esto cómo o en qué puede desembocar, ¿no? Una situación de estas características donde inclusive muchos de los integrantes de la comunidad árabe se dan cuenta de la peligrosidad que esto conlleva, ¿no? En lo que tiene que ver los conflictos internos que hay en toda la región. ¿Cómo puede impactar sí, eso, no? sí. Después hay que agregar otro tema, que es que los árabes no están unidos. Los árabes son Es, sunitas y ahí está el chiitas, otro tema, claro. que Irán es chiita, Arabia Saudita es sunita, se odian entre ellos. Este conflicto también es interno entre el Islam, el mismo Islam. Ujú. Ahora, decime, te escucho. Sí, y de qué manera esto puede impactar, digamos, a nivel regional, teniendo en cuenta que hay un grave conflicto en el medio, que es justamente esta cuestión de Israel con Gaza y el avance, digamos, de Israel para tratar de liberar la zona y de ver si puede producir algún cambio que evite en un futuro esta cuestión de permanentes conflictos, esta cuestión de permanente tener, digamos, encerrados, cautivos a la población gazatí de parte de los grupos terroristas, utilizándolos deliberadamente para también coaccionar con sus propios compatriotas y también con todo lo que es el tema comunitario árabe en la región, ¿no? Sí, sí, me gustaría aclararte otro punto, que es el tema del hambre en Gaza. Sí, bueno, es un tema también bastante delicado lo que está pasando porque ahí se Sí, han visto, se ha comprobado también y ha habido justamente elementos de imágenes donde se ve justamente que los productos, los alimentos llegaban, pero eran apropiados por directamente los grupos terroristas, ¿no? O sea que hay un montón de cuestiones que no se aclaró debidamente y bueno, la prensa amarillista internacional evidentemente jugó un papel fundamental para deteriorar la imagen, en este caso de Israel también, ¿no? absolutamente. La comida entraba y la Claro. comida era derivada para alimentar a los miembros de Hamas y alimentar a la población que ellos querían, y la mayoría de la población quedaba sin comer. Ahora, Lo que por qué de pronto organismos internacionales como Naciones Unidas, la ONU, no intervinieron en eso, la Cruz Roja Internacional, ¿no? Sabiendo que esto estaba aconteciendo. Acá también hay una falla de los organismos internacionales que deberían haber estado mediando o controlando, porque había directamente un canal de comunicación como para que esos productos lleguen y sin embargo no eran distribuidos de una manera adecuada, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Pedro? Yo cuando trabajaba en Nueva York en CNN, Sí, español, Spanish, con sí, el director de noticias Abel Limán, sí. estaba acreditado en Naciones Unidas. Ajá. Naciones Unidas, ¿sabés qué es? Una vergüenza. Es un, es un club privado Claro. donde acceden, de cada país mandan,
la élite diplomática de sus partidos, de sus gobiernos, pero la ONU no sirve para nada, Claro. para nada. ¿Te acordás? Nosotros tuvimos la guerra de las Malvinas. ¿La ONU hizo algo, Nada, Pedro? en absoluto, al contrario, ¿no? Fogoneó todo lo que pudo la situación, ¿no? Fogoneó el conflicto lo más que pudo. Ahora, Cuando, sí, sí, te escucho, sí. no, cuando no había democracias en Sudamérica, ¿la ONU hizo algo? Nada, siempre estuvo de Nada. brazos cruzados, claro. Fíjate ahora lo que está pasando también en varios países de Centroamérica, la propia situación compleja que hay en Venezuela. Los tipos están con un silencio de radio absoluto, ¿no? También, también. Pero por eso te digo, la ONU es un club privado, es como un country, Sí, el sí, nordelta de la política internacional. tremendo, sí, Pues, estamos nosotros, yo me acuerdo, ¿sabes qué me impresionó? Hay un sí. comedor en el Palacio de New York, Ajá, ¿no? sí. Y yo veía a toda la gente que comía, decía, todos estos, con sus cartelitos, sus credenciales, todos Una vergüenza. estos, ¿cómo llegaron acá? De alguna, Tuvieron, sí, de alguna manera Donald Trump tiene razón en enojarse muchas veces, ¿no? Cuando le tira con dardos bastante fuertes, planteando realmente la inoperatividad que hay en varios organismos, inclusive ellos mismos, ¿no? sí, sí, la ONU, hay teorías que dicen que habría que recrear y hacer una nueva ONU. Está circulando esto en varios Ajá, medios, que hay que hacer una nueva ONU. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que esta ONU, como está ahora. Vamos ahora a sí, ver en septiembre, ajá, está la Asamblea General, donde se presentan los presidentes y primeros ministros del mundo. sí. Vamos a ver Que deciden, ¿no? qué Si realmente ponen las cosas sobre la mesa y hacen un replanteo urgente de este desastre que vienen cometiendo los representantes que hay de los distintos países del mundo, porque no ha dado ningún tipo de beneficios ni resultado a la gran cantidad de conflictos que venimos teniendo en los últimos tiempos, ¿no? sí, sí. A mí, particularmente, por ejemplo, me causó cierta pena el hecho que Mondino fuera despedida de Relaciones Exteriores por haber votado a favor de Cuba, Claro. eh, ese error que se atribuyó, pero me parece que haberla alejado del gobierno también fue un error, porque Mondino era una persona, es una persona, no está muerta, que ahora está en la UCE, SUSEMA, no sé, universidad, no sé, Sí. en posgrados, Ujú, se retiró totalmente de la política, ujú. pero hemos perdido, si vos me decís, ¿qué va a pasar? Estamos perdiendo lamentablemente personajes valiosos en la Ese es el política. tema. Eso es lo más triste de todo, ¿no? ¿Cómo no se dan Sí, cuenta? Bueno, los dirigentes políticos vergonzosos que venimos teniendo en los últimos años, vemos y hablan claramente de esto que estamos planteando, ¿no? La ineptitud, la inoperancia, la falta de compromiso social, la falta de respeto al ciudadano también. Una cosa que volvemos ahora en la Argentina, ¿no? Estos hechos que están aconteciendo en estas horas, con el caso de las denuncias Landís, en un organismo principal de la discapacidad, y justamente las aristas, los satélites que hay alrededor de eso, también con un tremendo furcio, un furcio muy delicado cometido por el propio mandatario en las últimas horas, en plena campaña, donde da a entender de que evidentemente la corrupción o el curro que tenían algunos ahora pasa a manos de otro, ¿no? Vos fijate cómo la mente engaña justamente a los mismos dirigentes políticos que los hacen decir cosas que por ahí después, cuando ya la dijeron, se terminan ellos mismos asustando e impactando, ¿no? Inclusive muchos de nuestros propios colegas de los medios de comunicación que actúan de una sí, manera panquequista, como lo hemos visto en la Argentina vergonzosamente con los principales medios de comunicación que respaldan a ciertos sectores de la política por los sobres o por las cometas que reciben o el respaldo económico. Después, cuando ven que la cosa se empieza a complicar, automáticamente se dan vuelta y embarran encima la cancha, ¿no? Entonces, estos temas son muy delicados, no solamente a nivel internacional, sino a nivel regional en muchos de los países que tienen hechos de corrupción muy graves, ¿no? Como lo que está pasando en la Argentina. Hace décadas tenemos una expresidenta detenida y realmente como que no aprenden la lección, o sea, quieren seguir avanzando con lo mismo. O sea, el propio actual mandatario, Milei, habló de la casta política, que había que, bueno, terminarla, y vemos con estos hechos que están aconteciendo en estas horas, que realmente sigue siendo la misma historia, ¿no? La misma vergüenza rearmada de otra manera,
y en muchos casos con los mismos tipos que han cometido graves hechos de corrupción que vuelven a estar insertados dentro del mismo Ejecutivo Nacional, ¿no? Es un tema tremendamente muy grave, muy delicado lo que está pasando. Pedro, te pido por favor para las redes de radios en español que manejamos, donde participamos, sí. En realidad, ¿qué está pasando en Argentina, Pedro? Bueno, en la Argentina hay un desconcierto absoluto por la gran cantidad de denuncias que han acontecido, con la eyección justamente del director del ANDIS, que es un organismo de la discapacidad, que manejaba todo el tema, digamos, el acuerdo que había en la cuestión de medicamentos con las droguerías, con los laboratorios. Es eyectado por la secretaria presidencial, la propia hermana del mandatario argentino, Javier Gerardo Milei, y a partir de allí se conocen algunos audios de el Spagnolo, que es justamente este director que es eyectado del gobierno hace un par de días atrás, y ahí empieza todo este bolonqui tremendo que afecta también a otros funcionarios políticos, ¿no? Que toca por un lado, fíjate vos, al propio ministro de Defensa, Petri, que tiene un problema, un bolonqui muy serio con la obra social del sector militar en la Argentina, con un hospital como fue de vanguardia, el Hospital Naval en plena capital federal de Argentina, que está con un deterioro tremendo, gran cantidad de denuncias también de afiliados a la obra social justamente del sector, por la mala atención, por el deterioro, por la falta de entrega de medicamentos, y eso va desarrollando una gran cantidad de nuevas denuncias, ¿no? Que provoca esta hecatombe en la cual el gobierno mantiene un silencio absoluto y no dice nada, ¿no? El presidente está en campaña porque, bueno, en el mes entrante, en un par de días, ya comienza la definición de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el mes de septiembre, después tenemos en octubre también elecciones en el país, y eso genera una hecatombe muy fuerte por lo defraudado que se encuentra un alto porcentaje de los votantes argentinos, ¿no? Que confiaron en que este gobierno venía a cambiar y sacarse de encima todo este marco de corrupción de muchos políticos que vuelven a meterse o asesorarlo al actual gobierno y que verdaderamente tienen un lastre, son tipos bastante complicados, que tienen antecedentes bastante jodidos, ¿no? Entonces eso es lo que está deteriorando también la imagen del propio presidente en estas horas, que está provocando una hecatombe de falta, digamos, de concientización también del actual gobierno, decir, bueno, salimos y aclaramos y bueno, pongamos la cara. No lo están haciendo y eso está generando un malestar muy fuerte, y también el aprovechamiento, por supuesto, de la oposición, es que se aferra a estas cuestiones como para, ¿viste?, hacer todo lo que pueda para favorecerse, ¿no? Entonces, es un desbarajuste muy complejo el que tiene la Argentina en este momento, y empieza la, digamos, sensación de otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez sopa, la inseguridad, el tema de las variables de los mercados, o sea, un montón de cosas que va afectando, y que, bueno, ya el dólar tuvo un pico importante, economía está tratando de ver cómo mantiene, cómo estabiliza el dólar, porque quieren llegar medianamente bien parado a las elecciones, pero luego de esta hecatombe con las denuncias que se producen, realmente le está generando un tremendo daño. Ahora, muchos se preguntan cómo es que los colaboradores del propio mandatario argentino no salen a plantearle al jefe de gobierno, justamente del país, que realmente hay ciertas cosas que no se pueden admitir, porque inclusive él está realizando conferencias, estuvo hace pocas horas también participando de la inauguración del nuevo edificio del Grupo América, del Grupo Multimedios Aeropuertos 1000, donde él trabajó, por ejemplo, con Eduardo Nequian, que es uno de los hombres más poderosos de la Argentina, maneja prácticamente todos los aeropuertos del país y otros del exterior, y realmente no aclaró debidamente como corresponde, inclusive ante sus propios excompañeros, cuál es la situación que se está denunciando de una tremenda corrupción encubierta que hay, ¿no? Y eso la gente ya no lo tolera más, hay un cansancio muy fuerte, hay un rechazo fuerte, inclusive de mucha gente que lo ha respaldado, que lo ha votado al propio mandatario. Vos hacías referencia al caso Mondino. Ahí es donde empieza un poco la desazón y la defraudación que tienen muchos de los votantes que acompañaron el proceso inicial político para este recambio que necesitaba hacer la Argentina. Muy mal asesorado, muy mal orientado, metiendo manotazos por todos lados,
no se llega a un buen final. Y eso es lo que está pasando en este momento en la Argentina, ¿no? Cuando muchos creíamos que iba a haber un cambio profundo, serio, nos damos cuenta que es más de lo mismo, ¿no? Manipulado en un trasfondo, digamos, de negociados muy perverso, con mucha inmoralidad, ¿no? Donde se mata gente. Vos calculás que el padecimiento que están teniendo la gente del sector de la discapacidad, la gente de la tercera y cuarta de la Argentina, es tremendamente vergonzoso, ¿no? El maltrato que hay. Entonces, hay una falta de conciencia, de coherencia de tipo político, humanitario y social en la dirigencia política, que realmente es tremendamente impactante y muy vergonzoso, ¿no? Cómo siguen avanzando con cosas que se sabe que a la larga van a explotar, ¿no? Que no tienen mucha chance. Es gravísimo lo que está pasando. El 7 de septiembre, ¿quién gana? Bueno, había, digamos, una posibilidad de que la Libertad Avanza pueda llegar a obtener algún tipo de beneficio. Había un pequeño margen de diferenciación, pero con todas estas denuncias que están pasando, hay mucha gente que le ha bajado el pulgar al gobierno. Y mientras más tarde en salir a aclarar estas cosas, lo va a seguir perjudicando, ¿no? O sea, aquí, ahora, hace un par de días, el ganador volvió a ser justamente el kirchnerismo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Algo que justamente el gobierno intentaba sacarlo de carrera, porque realmente hay una serie de conflictos muy fuertes, hay un abandono en la provincia de Buenos Aires, primero y segundo conurbano bonaerense, es tierra de nadie, y justamente la Libertad Avanza tenía una posibilidad con José Luis Esper por ahí de hacer un cambio, pero la cosa está muy complicada y hay un deterioro justamente a raíz de estos hechos que han acontecido, estas denuncias y el caso de Landis, realmente lo ha perjudicado totalmente, ¿no?, al gobierno argentino. Y como te decía, hay muchos de los votantes, de los seguidores de Javier Gerardo Milei y de la Libertad Avanza que ya le bajaron el pulgar, ¿no? O sea, no sabemos en qué puede terminar esto. Fíjate que algunos actos de campaña que se vienen haciendo en estas horas, por ejemplo lo que pasó en Junín, donde hay agresiones fuertes, ¿no?, de la gente joven que va y se agrede, ¿no? O sea, acá no hay un diálogo de tipo político. ¿En serio, Pedro? Está complicadísima la situación. O sea, hay una falta de concientización de la dirigencia política y del propio gobierno que baja mensajes de mucha violencia. Se están equivocando mal. O sea, seguramente Santiago Caputo, algunos de los colaboradores, de los asesores del mandatario argentino le están dando letra para que continúe con esta cuestión, y realmente no es una situación buena la que está teniendo la Argentina en estas horas, y está siendo también bastante visualizada por otros mandatarios del exterior que no están viendo con buenos ojos esto que está pasando en la Argentina, ¿no? Vos sabés, Pedro, que aquí en Europa se ve muy mal que Milei, no lo que dicen de él. ¿Sabés qué es lo que se ve mal? Que él no dice nada sobre lo que dicen de él. Ahí está, ese es el tema. Por eso. Y otra idea que ocurrió acá, que circuló, es que ¿sabés qué tendría que hacer Milei para purificar su imagen? Escuchá, es impresionante, sí, los analistas internacionales sobre Argentina. Sí. Tendría que despedir a su hermana. Bueno, ahí está. Pero ayer en el discurso de esta campaña que hizo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en Junín, la avaló al jefe, ¿no?, como la llama él, ¿no?, sí, su propia hermana. Ahora, cuando hay realmente serias denuncias de su propio abogado, que era el director de Landis, el propio abogado del presidente, ¿no?, hace las denuncias que hace. Ahora, bueno, hoy lograron aparentemente abrir el teléfono celular. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? Y después la tremenda interna política que hay, ¿no?, dentro del propio Ejecutivo. La presión de Patricia Bullrich, que seguramente nota que hay un desfasaje con la gente del PRO, donde está allí el gobernador, el intendente de Mar del Plata, Montenegro, que aparentemente está siendo visto como el futuro hombre que llegue a manejar el tema de el área de seguridad del gobierno nacional, y otros cambios que hay en danza
que tampoco los principales medios de comunicación no lo están diciendo. Hay otro temita también con Daniel Scioli, hay otro temita con la propia vicepresidente Villarruel. O sea, hay muchos frentes abiertos con una serie de denuncias muy complejas, ¿no? Lo que pasa, como te comentaba hace un ratito, con el propio ministro de Defensa, ¿no? Petri, que está tremendamente cuestionado, de quien es pareja justamente Cristina Pérez, una periodista reconocida en la Argentina, que prácticamente hace defensas o hace editoriales de tipo político en La Nación Más, uno de los principales medios periodísticos de cable de la Argentina, y que en estos momentos le están diciendo que frenen un montón de cosas porque realmente la gente está muy enojada, ¿no? Hay un malestar muy grande, hay digamos, un movimiento de la gente que se encuentra y que se ve defraudada por un montón de promesas, y eso genera un cansancio muy fuerte en la Argentina, ¿no? Un país que viene con un deterioro social y económico tremendo, ¿no? La miseria que reciben los jubilados con $300 por mes promedio, que se están muriendo de hambre. Entonces, y el presidente sale con mayor agresión al respecto, ¿no? En vez de tratar de calmar las aguas, por eso te digo, hay un tremendo mal asesoramiento, ¿no? Los laderos están realmente muy confundidos, creyendo de que enfrentar al kirchnerismo, que ha provocado ya verdaderos desastres en la Argentina durante su mandato presidencial, por eso termina detenida, está presa Cristina Kirchner, sale directamente a cuestionar Cristina Kirchner al propio Milei. O sea, una cosa de locos, y realmente hay una serie de justificativos donde aprovechan toda esta movida, porque evidentemente hay operetas por todos lados, ¿no? Las operaciones políticas que se están haciendo en situaciones de desesperación, realmente uno ahí no sabe cómo puede terminar. Es un volcán. ¿Me entendés a lo que voy? O sea, la Argentina está otra vez parada arriba de un volcán donde en cualquier momento puede haber una eclosión económica, puede haber una eclosión social, y donde realmente la dirigencia política no está a las alturas de las circunstancias. Cada uno trata de cuidar su quintita, de seguir manteniendo su curro, o voltear al otro para posicionarse él, y el propio presidente lo vemos que está muy desorientado. Eso es lo preocupante, ¿no? Para que se empiecen a dar vuelta los principales amigos periodistas que tenía, porque él acusa a todos los periodistas, lo mete a todos en la misma bolsa, y no se da cuenta o no pudo llegar a entender, a comprender, que hubo muchos de los comunicadores sociales que tratamos de respaldarlo y de llevarle y acercarle data e información, como lo hicimos nosotros en su momento, cuando nos enteramos de la problemática que ocurría dentro del ámbito de la discapacidad. La gente del sector, muchos organismos, fundaciones, ONG del sector de la discapacidad, muchas asociaciones, nos pidieron que podamos hacer de intermediarios y acercarle propuestas concretas al gobierno. Lo hicimos, le acercamos una carpeta hace 2 años en la residencia presidencial de Olivos a Sandra Petovelo. Jamás en 2 años se comunicaron con ninguno de los dirigentes que tenían inclusive apoyatura de gobiernos de distintos países a nivel internacional. Estados Unidos, el propio gobierno de Israel, apoyaba un montón de proyectos de la discapacidad que autofinanciaban un montón de cuestiones. Jamás se comunicaron con ellos. Entonces eso te habla de la desprolijidad que hay dentro del propio Ejecutivo, ¿no? Tienen 500 funcionarios y realmente nadie trabaja ni nadie hace lo que tiene que hacer, ¿no? Ver cómo se logra un consenso y ver qué tipo de soluciones le dan a la gente. Porque vos podés estar prometiendo, dale 20.000 veces, pero si la gente nota que no hay ninguna respuesta, y que evidentemente el sueldo no les alcanza, la jubilación miserable que reciben los mayores no les alcanza tampoco para vivir, para comprar ni siquiera los medicamentos, le recortás los medicamentos, le recortás las obras sociales, no le das absolutamente nada, y bueno, en algún momento esa gente que confía en vos, que te dio el voto, hoy te va a decir, no viejo, escuchame, hace 2 años que estás dando vuelta, 24 meses que te estamos esperando, venís, planteás que vas a cambiar, que vas a desarmar la casta política, y resulta que vos estás haciendo lo mismo, igual o peor de lo que teníamos. Salimos de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Entonces, hay una falta de coherencia de la dirigencia política argentina que es lamentable, es patética. Yo realmente nunca he visto una situación de estas características, y hay mucha preocupación, mucha preocupación. Yo hablé con fiscales de la Libertad Avanza en la primera y la segunda elección, y me dicen
que tienen vergüenza de presentarse como fiscales en octubre, no se animan a volver a ser fiscales de La Libertad Avanza, Pedro. Eso te lo dice todo. Lamentablemente, la verdad que estoy prácticamente, digo que te diría que estoy muy apenado, muy disgustado, ¿no? Porque realmente pasa lo mismo que sucedió con Macri, ¿no? El ingeniero Macri fue lento. Javier Milei fue rápido y realmente está trastabillando con un montón de cosas que no las supo prolijar porque no tiene gente honesta que le diga las cosas como son o porque tal vez él no permite que se hagan esos cambios. Pero en el lugar que está, como presidente de un país, hay cosas que vos tenés que resolverla rápidamente. No podés dejar dilatar las cosas como lo que viene pasando en la Argentina, donde hay un alto sector de la sociedad. Vos tenés casi un 70% de la sociedad argentina que está en situaciones muy complicadas. Pero parece que ellos no lo ven. Un humorado, una cosa cómica, ¿no? Menos mal que no se llama español y el españolo, ¿no? Menos mal, te salvaste, estuviste ahí cerquita. Un abrazo, Fabián, estamos en contacto en cualquier momento, esperemos que también se vaya descomprimiendo las tensiones ahí en Europa y con todos estos conflictos bélicos que realmente no benefician para nada a la humanidad, ¿no? Y Pedro, seguiremos transmitiéndote, ahora en semanas vamos a estar en Israel para transmitir con la temperatura del lugar, lo que pasa, lo que se vive, lo que se siente. Un gran abrazo, Fabián, como siempre, estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, ustedes lo escuchaban, Fabián Espagnoli, y bueno, yo también me metí a dar mi opinión, mi visión de lo que está pasando justamente en esta parte del planeta, pero claramente es muy preocupante lo que sigue pasando justamente en el viejo mundo, en Medio Oriente, y también lo que nos pasa a nosotros, ¿no? A veces está bueno analizar este tipo de cosas que vivimos para tomar conciencia de la realidad. Ya volvemos.